Yo a veces creo que soy demasiado primitivo para mis pensamientos, pero esto no está mal. Digo, sencillo es una cosa, primitivo es otra. Tengo un pensamiento sencillo y por ahí, en un medio de comunicación, transmitir un pensamiento sencillo significa, de alguna manera, estar interpretando al menos un sector de la audiencia. Y no hacerme el erudito y el superado, ni mucho menos. Estoy paseándome de vez en cuando por algunos canales de televisión con informativos, paseándome por algunas radios también con lo mismo. Ya sabemos lo de la grieta, están los tirios y los troyanos de un lado y del otro, etcétera. Pero me llamó la atención una cierta coincidencia en un cacho del análisis del nuevo ministro de Justicia, ¿no? Casi todos coinciden en que, a ver, la ministra de Justicia que estaba y que renunció era, por decirlo de alguna manera sencilla, blandita, aquiescente con los poderes de Comodoro Pi, ¿no? Y que eso ya pasó bastante tiempo, te digo, ¿no? Desde mediados del año pasado, y que eso ya pasó y que ahora hay que tener una cierta firmeza, y entonces han puesto a un gladiador, ¿no? De la nada pasar a la pelea total. Han puesto a un gladiador en el ministro de Justicia. Digo, esto es así, esto no es así. Coinciden en este momento con algún análisis tirios y troyanos, como te acabo de decir. ¿Será verdura el apio? Siempre preguntaba mi viejo, ¿será verdura el apio? Bueno, voy a hablar con Diego Genú, que sabe un poco más de esto. Diego, ¿estás por ahí? Sí, Quique querido, ¿cómo andás? Bien, bien. No te digo que estoy atribulado con esto, pero ¿qué pasa? ¿Cómo es la lectura que vos hacés de este cambio de personaje y de encare y encuadre en cuanto al Ministerio de Justicia? Sí, evidentemente hay un cambio, ¿no? Que tiene que ver no solo con un cambio de nombres, sino que tiene que ver con lo que se supone es un cambio de estrategia. Alinear un poco los planetas, me parece, dentro del frente de todos, y que el nuevo ministro de Justicia, Martín Soria, coincida un poco más con lo que sobre todo viene diciendo Cristina, yo te diría desde antes de ser gobierno, desde antes de ser vicepresidenta, y lo que viene diciendo también el presidente Alberto Fernández, lo que dijo con mucha claridad, sobre todo el 1 de marzo ante el Congreso. La caracterización del Comodoro Pi, de los tribunales federales, del Poder Judicial, llamémosle, de la Corte Suprema, un poder que tuvo un protagonismo inusitado, desmedido durante los años de Macri, ¿no? Claro. Y que por supuesto, como dijo Cristina, es un poder que, si bien tiene una composición local, uno puede decir, bueno, esto se puede leer en clave regional, ¿no? Lo que pasó con Lula, lo que pasó con Correa, digamos, uno puede decir lo que pasó acá con Cristina tiene componentes similares. Entonces, frente a esa caracterización, que es sobre todo la del cristinismo, asume un ministro que tiene más que ver con esa caracterización. Marcela Lozardo era la socia de Alberto Fernández históricamente en su estudio jurídico. Había sido viceministra de Justicia en la época del primer kirchnerismo, siempre de la mano de Alberto, ¿no? Y le tocó asumir una función para la que yo creo, no sé si no estaba dispuesta, más que nada, no diría no estaba preparada, no estaba dispuesta para una función de confrontación como la que planteaba Cristina. Ella siempre había tenido un rol secundario importante, pero al lado de Alberto, y Alberto en todo caso como el vocero de sus posiciones o de las posiciones del gobierno en temas de justicia. Ahora, entonces, Diego, por ahí yo escucho cosas que me movilizan, me hacen pensar, puta, siempre están atacando a Cristina, pero de alguna manera, como lo estás describiendo, Cristina es la que sacó y puso al ministro. Este nuevo ministro, Martín Soria, si bien no es alguien del riñón del cristinismo, no es alguien de la cámpora, ni que haya participado antes
del gobierno de Cristina es alguien que viene expresando con mucha claridad y mucha firmeza en las redes sociales esa postura más dura. Claro, sí. claro. Denunciando a ese poder judicial, denunciando lo que Cristina llama lawfare, denunciando el rol de Lorenzetti, por ejemplo, que fue el jefe de la Corte Suprema durante 11 años. Sí. Entonces, uno puede decir sí, se alinea más con lo que dice Cristina, aunque quizá le sirve también a Alberto, porque es una figura que no pertenece a la cámpora. Sí. Y Alberto tuvo distintos momentos. Tuvo momentos donde cuestionó a Cristina, a esa postura de Cristina, y tuvo momentos donde cuestionó más al Poder Judicial. Desde que son una sociedad, Alberto y Cristina, yo creo que la postura es bastante similar. Sin embargo, en Cristina se advertía siempre mayor ansiedad porque ella es la protagonista principal de esta escena incómoda, de esta película incómoda, donde tiene que afrontar juicios orales, donde tiene que ir a declarar, donde se la sigue investigando. Y ahí ya se entra en un terreno más gris, porque las causas en las que se la investiga a Cristina son muy variadas. Algunas son disparatadas, como el memorándum Poligrán, que nunca ni siquiera entró en vigencia, como la causa del dólar futuro, que es una decisión de política económica que ni siquiera Pinedo y Negri, que eran los denunciantes, piensan que hay que juzgar a Cristina por eso, sino que en todo caso se podría juzgar a PS, a los funcionarios en ese momento del Banco Central, a Kicillof, pero nunca a Cristina. Vos decís que hay otras causas sobre Cristina que son más creíbles. Sí, son más complicadas porque tienen que ver, ahí ya es donde yo tengo una diferencia, digamos, con el cristinismo. Tienen más que ver con un modo de acumulación y de recaudación del kirchnerismo, ¿no? A través de la obra pública, un modo de construcción política que acompañó a Néstor desde el inicio. Claro, y que es, Diego, una maña, por usar una palabra vieja, que es una maña que traían desde el sur. Sí, por supuesto. Yo creo que a partir de eso se financiaba la política del kirchnerismo. Ahí algunos del kirchnerismo te lo van a negar, otros te lo van a aceptar, y los que te lo van a aceptar te van a decir, pero ¿por qué no se investiga más? Y que también tuvo un modo de acumulación para hacer política, porque obviamente era un empresario que llegó a la política gracias a cómo vivió del Estado, etcétera. Cristina, yo creo que siempre tuvo esto como prioridad. La pasó muy mal Cristina durante los años de Macri, pasaba las horas, te cuentan algunos cerca de Cristina, organizaba las horas del día con sus abogados, porque no sabía en qué momento iba a tener un allanamiento, o en qué momento, hasta que fue electa senadora en 2017, podría haber sido detenida. Eso hubiera desatado un conflicto muy grande, yo creo, en la Argentina, pero podría haber pasado como pasó en Brasil. Entonces, por supuesto, no es lo mismo cómo lo mira a esto Cristina que como lo mira Alberto. Siempre hubo mayor urgencia con este tema, tomado como una prioridad, y uno dice, ¿cuál es la prioridad del gobierno? ¿Es esta cuestión? ¿O es la pobreza, la desocupación, es la caída del poder adquisitivo, ¿no? Es enfrentar el COVID. Si le preguntás a Cristina o a alguno cerca de ella, te va a decir, casi todo está al mismo nivel. Para ella es tan importante, y lo explicó ella en su alegato ante la Cámara hace 10 días. Ella dice, el Poder Judicial condiciona a la política, el Poder Judicial condiciona los procesos electorales, y el Poder Judicial condiciona así la vida de la mayoría. Ese es el planteo que ella hace. Y alguno lo puede, por supuesto, compartir, más si apoya al Frente de Todos y a Cristina. Otros pueden decir, la vida de la mayoría tiene otras urgencias, no alcanza la plata para comprar los alimentos más básicos. Cristina dice, están relacionados. Y ahora con este nombramiento de este ministro de Justicia, efectivamente se pasa a una fase donde va a estar más alineado el discurso público con lo que venía planteando Cristina. ¿Esto va a cambiar la realidad? ¿Un cambio de ministro de Justicia más afín a Cristina? Un ministro de Justicia que sintonice más con esa prédica, ¿va a cambiar la realidad o va a cambiar el discurso? Esa me parece que es una pregunta que está abierta todavía. El ministro de Justicia de la Nación tiene poder como para, de alguna manera,
modificar ciertas cuestiones, suponete en Comodoro Pi? Y bueno, ahí queda por supuesto, abierto el escenario y lo vamos a saber en poco tiempo. Es una cuenta desfavorable para el gobierno. Si uno mira, qué sé yo, el Consejo de la Magistratura, Sí. el órgano que se creó por la Constitución del 94, donde se seleccionan los jueces, se juzgan los jueces, bueno, ahí el cristinismo fue emparejando y tiene un presidente de la magistratura que era masista, pero ahora es cristinista. Entonces, digamos, de a poco va mejorando su posición en ese terreno, ¿no? Sí. Es lógico, después de un año y medio, que empiecen a alinearse algunos factores de poder o instancias donde se toman decisiones y que tiene que ver con la justicia. Ahora, Comodoro Pi es un hueso duro de roer, ¿no? Fue creado por Menem en los años 90 y es un poder con una lógica propia y es un poder que no responde linealmente a la política. O sea que ellos, tanto el Poder Judicial de Comodoro Pi como la Corte Suprema, te dicen: yo tengo todo el tiempo del mundo, la urgencia es tuya, le dice a la política, en un diálogo imaginario. Yo me siento acá a ver cuándo te vas vos. Vos no tenés forma de sacarme de ahí. Y eso es un poco lo que genera impotencia, lo que genera ansiedad, lo que genera urgencia en la política. Los jueces no tienen fecha de vencimiento, no van a elecciones, como dice Cristina también, se mueven en el anonimato muchos de ellos. Sí, señor. Ahora, ¿por qué tienen ese poder mayúsculo? Un poco por la Constitución, un poco por la ley y un poco porque la política se dio demasiado. Eso es. Se dio demasiadas atribuciones y ahora no lo puede, es una especie de Frankenstein. Comodoro Pi, que no se le puede manejar, disolver, manejar, exactamente. Entonces, este nuevo ministro va a cambiar la realidad. Está abierto, porque ya te digo, con la Corte Suprema no es tan fácil cambiar la realidad. Hay un proyecto del gobierno, sector del gobierno, para aumentar el número de ministros de la Corte Suprema. Eso no es tan sencillo. Tenés que lograr los números también en el Congreso después para designar a esos nuevos jueces. Eso no los tiene el gobierno. Entonces, bueno, por lo menos se deja de lado, uno puede decir, esa incoherencia entre una ministra que no hablaba y una vicepresidenta que cada tanto detonaba en las redes sociales enojada por Diego, ¿cómo te cayó lo de Ginés? Y lo de Ginés también... yo creo que estuvo bien, Alberto, pedirle la renuncia. Quizás debería haberlo hecho de otro modo, para que no un ministro que es un tipo reconocido, un sanitariista reconocido, el más reconocido del peronismo desde que volvió la democracia, podríamos decir, lo echan, le dan una patada en el culo y lo echan y se va por la puerta de atrás, ¿no? Claro. Por un escándalo que reveló el diario Clarín, que un poco lo anticipó Berbisky, bueno, porque se había vacunado él, y algunos dicen, bueno, Berbisky se quiso salvar solo y esto desató una eclosión. Ahora, ¿cómo lo echaron a Ginés? Me parece que incluso en el gobierno hay muchos que no están conformes, e incluso el propio Alberto después salió un poco a reivindicarlo. Ahora, el caso te muestra que yo creo que hay un sector de la política que, más allá de si es peronista, no es peronista, hay una élite, para mí, transversal, que disfruta de privilegios, que no vive como vive la mayoría de la sociedad. Entonces, que hace un llamado por teléfono y lo vacunan cuando no hay vacuna. Cuando la mayor parte de la población no está en una lista de espera, gente que tiene más de 80 años, y de repente un amigo que es periodista o es formador de opinión, o Eduardo Duvalde, que ni siquiera es alguien tan alineado con el gobierno, llama por teléfono y a los 5 minutos lo vacunan. Bueno, eso... Aparte, Diego, hay una estructura que es una estructura mentirosa, que es, a ver, todo el mundo hace lo mismo, todos estamos de alguna manera siempre involucrados en la búsqueda de algún acomodo. Esto no es argentino, me parece que lo hace todo el mundo, pero resulta ser que el chiste es cultivar la hipocresía, es decir, si querés hacerlo, hacelo, pero que no se note. Y en este caso hay una especie de impunidad que te va invadiendo, te cuidás cada vez menos, seguís haciendo esto que es un disparate y ya después empieza a notarse. Y cuando se nota, cagaste. Sí, totalmente. Es una responsabilidad, yo creo, más alta la que tienen los funcionarios.
que deberían dar el ejemplo con Sí, eso. sí. Ginés siempre tuvo un sistema que tenía muchas virtudes porque él formaba a su gente a través del Salud, que es un instituto Sí. por el que pasaron, yo te diría, casi todos los ministros de salud del peronismo de las provincias, Ajá, ajá. muchos funcionarios que están en el Ministerio de Salud. Él se encargaba de formar a su gente, y así como formaba a su gente, que es algo muy valorable incluso hasta por sectores de la oposición, Sí. también Ah, acomodaba a su gente. claro. Entonces ahí hay un límite muy delgado. Sí, Después sí. lo que vos decís, el amiguismo no es una característica únicamente de la política. Yo creo que impregna a la clase media, piense como piense. Absolutamente. ¿no? No tengas dudas. Y que el trabajo, No tengas que es un dudas. bien preciado en la Argentina, Sí. muchas veces lo conseguís por Sí, ser sí. amigo de alguien, y Claro. por tu mérito, digamos, Sí. por tu trabajo, por tu esfuerzo. Eso lo sabemos y no se agota en Ginés, por supuesto. Bueno. Che, hay elecciones prontamente, ¿no? Y bueno, sí, se viene encima el calendario ya electoral. Sí. Y va a estar ajustado, obviamente en el país unitario, que para el gobierno y para la oposición también importa mucho lo que pasa en Provincia de Buenos Aires, Claro. pero importa también lo que pasa en Córdoba, lo que pasa Sí, en, sí. en Mendoza, lo que pasa en Santa Fe Sí. y en el resto del país. Pero bueno, obviamente vamos a tener otra vez, hay una especie de disputa acá en la provincia de Buenos Aires con Máximo desembarcando en el PJ bonaerense, algún intendente que se le revela. Sí. Y bueno, hay que ver si alcanza el peronismo unido. Hoy está más adentro, que en su momento estaba afuera, Sí. y eso es importante. Hoy está la mayor parte del peronismo junto a Alberto Fernández, a Cristina Fernández, pero hay que ver cómo llega la economía. Sí, claro. Está tratando de que eso llegue más o menos en orden, que no haya una disparada, no sufrir tanto como se sufrió en octubre del año pasado. Sí. Y si la economía está más o menos tranquila, las chances del gobierno crecen. Nadie espera que los salarios le ganen a la inflación por mucho. Si le ganan, le van a arañar un empate o le ganan en el último minuto con un gol con la mano, ¿no? Porque Sí. nadie espera que los salarios recuperen ni de cerca lo que Ni de los cerca. últimos 3 años. No, ni de cerca. Pero bueno, con que no se sigan deteriorando, yo creo que esa es la cuenta que hace el gobierno. Sí. Juega el gobierno con Martín Guzmán y con todavía la deuda que hay que negociar con el fondo, y con tantas dificultades que heredó y situaciones que no pudo resolver. Yo creo que el gobierno juega en economía al empate. Año bravo, ¿no? Sí, es año bravo, pero bueno, si gana las elecciones, yo creo que en la provincia y en algunos otros sectores, creo que el gobierno va a tener más aire, pero es un calendario largo, va a pasar de todo. De todo, se van a tirar, de todo. Como dice un amigo mío de Varadero, están tirando con de todo. Con de todo. Así que preparate. Bueno, Diego, te llamo en unos días. Abrazo grande. Gracias. Chau. Lo escuchaste a Diego Genú, aquí en El Desconcierto.